Era la hija de la limpiadora, olvidada en los rincones de la escuela más prestigiosa de la ciudad. Cuando un heredero multimillonario intenta humillarla con una pieza imposible de cantar, despierta algo que no puede controlar. Lo que él planeó como una burla, ella lo convierte en leyenda. Antes de empezar esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta en el vídeo, que es algo muy importante para nosotros, y dinos desde qué ciudad nos estás viendo esta historia. Las primeras luces del amanecer aún luchaban por romper las gruesas cortinas del auditorio cuando Marina Sánchez empujó la pesada puerta de madera barnizada. Sus pasos resonaban suavemente por el suelo de mármol italiano, un lujo que conocía centímetro a centímetro, no por admiración sino por el trabajo de sus propias manos. Cada mañana, a las 5 en punto, aquel espacio grandioso se convertía en su refugio secreto, el único momento del día en que podía olvidar que era hija de Concepción, la limpiadora que desde hacía 15 años mantenía impecables los pasillos del Colegio Santa Isabel, una de las instituciones educativas más prestigiosas de Madrid. El auditorio vacío respiraba silencio. 250 asientos de terciopelo burdeos esperaban voces que nunca la incluían, aplausos que jamás se destinaban a ella. Marina caminaba entre las filas como un fantasma, sus dedos tocando ligeramente las butacas que, en unas horas, estarían ocupadas por sus compañeros de clase, hijos de empresarios, herederos de fortunas construidas a lo largo de generaciones. Jóvenes que nacieron con apellidos que abrían puertas antes incluso de que supieran caminar. Subió los escalones laterales hasta el escenario, donde un piano de cola descansaba majestuoso bajo la luz suave que comenzaba a filtrarse por los altos ventanales. Marina cerró los ojos y respiró hondo. Allí, en aquel momento sagrado entre la madrugada y el día, no era la becaria invisible, no era la chica que llegaba 2 horas antes que los demás alumnos para ayudar a su madre a preparar el colegio. No era la estudiante, que se sabía de memoria la rutina de cada empleado porque creció observando la institución a través de los ojos de quienes la mantenían funcionando entre bastidores. Allí era solo voz. La primera nota salió baja, casi un susurro que se mezcló con el zumbido lejano del tráfico matutino de Madrid. Marina no eligió la canción conscientemente, simplemente brotó de algún lugar profundo de su pecho, llevando consigo el cansancio de la noche mal dormida, la preocupación por las facturas que se acumulaban en casa, el peso de cargar sobre sus hombros el futuro de 2 personas cuando aún no había cumplido 18 años. Su voz creció, ganando cuerpo y color, resonando por las paredes cubiertas de madera noble, como si el propio auditorio hubiera cobrado alma. Marina cantó una melodía que había aprendido en la infancia, cuando todavía creía que su madre volvería a sonreír como antes, cuando su padre se marchó sin explicaciones, dejando solo deudas y promesas rotas. Cantó la esperanza, que se obstinaba en renacer cada amanecer, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Cuando la última nota se disolvió en el aire, Marina abrió los ojos y encontró el reloj digital del fondo del auditorio, marcando las 5:40. Era hora de volver a la realidad. En 20 minutos los primeros alumnos empezarían a llegar. Los pasillos se llenarían de voces seguras, risas despreocupadas, conversaciones sobre viajes de fin de semana a chalets en la Sierra de Guadarrama o temporadas de esquí en los Pirineos. Marina guardaría su voz de nuevo, como quien esconde un tesoro que nadie más puede conocer. Bajó del escenario y caminó hasta el fondo del auditorio, donde había dejado la mochila y los materiales de limpieza. Su rutina matutina incluía verificar si algún evento del día anterior había dejado restos de comida o basura entre las butacas, no porque fuera obligatorio, sino porque sabía que cualquier descuido sería atribuido a su madre, y Concepción Sánchez no podía permitirse el lujo de recibir críticas. No a los 52 años, con artritis en las manos y una tos persistente que había empeorado en los últimos meses. Marina recogió 2 vasos de plástico olvidados en la última fila y un programa de presentación arrugado. Mientras guardaba los objetos en la bolsa de basura,
Sus ojos captaron un movimiento en la entrada del auditorio. Instintivamente, se agachó entre las butacas con el corazón desbocado. Si alguien la descubría allí, especialmente cantando, su beca de estudios podría estar en peligro. Los estudiantes becados vivían bajo un escrutinio constante, y cualquier comportamiento considerado inadecuado podría resultar en la pérdida de la oportunidad que tanto le había costado conseguir. La figura que entró en el auditorio no era la de un alumno. El profesor Enrique Morán caminó lentamente entre las filas, con las manos entrelazadas a la espalda, los hombros ligeramente encorvados por el peso de los 65 años dedicados a la enseñanza. Marina conocía su historia, como conocía la de todos los empleados del colegio. Enrique había sido un pianista prometedor en 1900, su juventud, formado en el Conservatorio de París, pero regresó a España en la década de los 80 para cuidar de su madre enferma. Nunca más dejó el país, nunca más tocó profesionalmente. Ahora enseñaba teoría musical a las clases menos interesadas, aquellos alumnos que elegían música solo para completar la carga horaria obligatoria de asignaturas artísticas. El profesor se detuvo exactamente donde Marina había estado cantando minutos antes. Inclinó la cabeza como si aún pudiera oír ecos en el aire. Marina contuvo la respiración, tratando de hacerse más pequeña entre las butacas. Enrique permaneció allí durante largos segundos. Luego, sacudió la cabeza como si disipara una ilusión y siguió en dirección al piano. Fue cuando Marina intentó moverse silenciosamente que se le cayó la bolsa de basura. El ruido de los vasos de plástico golpeando el suelo resonó en el auditorio como una explosión. El profesor Enrique se giró de inmediato. «¿Quién anda ahí?». Su voz era grave, pero no hostil. Marina no tenía elección. Se levantó despacio, con el rostro ardiendo de vergüenza, sujetando la bolsa de basura contra el pecho como un escudo. «Disculpe, profesor. Yo estaba solo limpiando». Los ojos de Enrique la estudiaron con curiosidad. Marina Sánchez era conocida en el colegio, pero de la forma en que todos los becados eran conocidos, como una presencia casi invisible que cumplía sus obligaciones académicas con excelencia, pero nunca llamaba la atención sobre sí misma. Siempre llevaba los mismos 3 uniformes, alternados y cuidadosamente lavados, zapatos negros que ya habían sido reparados más de una vez, y el pelo oscuro siempre recogido en una simple coleta. «Eres alumna de la profesora Elena, ¿no es así?», preguntó él refiriéndose a la coordinadora de música. «Sí, señor, de segundo año». Enrique asintió lentamente. «Llegas muy temprano al colegio». No era una pregunta, pero Marina sintió la necesidad de explicar. «Ayudo a mi madre. Ella trabaja aquí desde antes de que yo naciera». «Concepción Sánchez», dijo Enrique, sorprendiéndola al conocer el nombre de su madre. «Una mujer dedicada. ¿Y tú pretendes seguir sus mismos pasos?». La pregunta llevaba algo que Marina no pudo identificar. ¿Ironía? ¿Compasión? ¿Curiosidad genuina? «Quiero estudiar», respondió ella, con la voz más firme de lo que se sentía. «Conseguí una beca completa para estudiar medicina en la Complutense, si apruebo la selectividad». «Medicina», repitió Enrique, como si probara el peso de la palabra. «Elección práctica. Respetable». Caminó hasta el piano y abrió la tapa, revelando las teclas de marfil que brillaban bajo la luz de la mañana. Sus dedos tocaron algunas notas al azar, creando una melodía melancólica que parecía conversar con el amanecer. «¿Te gusta la música, Marina?». La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado nunca qué le gustaba. Las conversaciones siempre giraban en torno a lo que necesitaba hacer, a lo que se esperaba de ella, a cómo debía comportarse para mantener la beca y no decepcionar las expectativas. Un poco, mintió porque la verdad era demasiado grande, demasiado profunda, demasiado peligrosa para ser compartida. Enrique tocó una secuencia de acordes más compleja, con los ojos cerrados como si estuviera recordando algo muy lejano. «La música es un lenguaje extraño», murmuró. «Puede revelar verdades que las palabras no consiguen expresar. Puede esconder secretos que son demasiado grandes para que el corazón los guarde solo».
Marina no supo cómo responder. Observó las manos del profesor danzar sobre el teclado, creando una melodía que parecía contar una historia de sueños perdidos y oportunidades que nunca volvieron. Había algo hipnótico en aquellos acordes, algo que hizo que su garganta picara con ganas de unirse a la música. «Profesor», empezó y luego dudó. «¿Sí? ¿Usted siempre viene aquí tan temprano?» Enrique abrió los ojos y la miró directamente. «Todos tenemos nuestros momentos de soledad, Marina. Algunos encuentran consuelo en la lectura, otros en el ejercicio. Yo lo encuentro en el silencio de este lugar, en las primeras horas del día, cuando puedo fingir que todavía soy el músico que un día quise ser». La honestidad brutal de la respuesta tocó algo profundo en Marina. Vio en el profesor una versión mayor de sí misma. Alguien que guardaba sueños secretos, que encontraba refugio en la música cuando la vida se volvía demasiado pesada. «Tengo que irme», dijo suavemente. «Las clases van a empezar». «Claro». Enrique volvió a tocar, pero se detuvo cuando ella ya estaba casi en la puerta. «¿Marina?» Ella se giró. «Si algún día quieres hablar de música, de cualquier cosa, mi despacho está en el sótano, puerta 23. Marina asintió y salió del auditorio, pero las palabras del profesor resonaron en su mente mientras caminaba por los pasillos que comenzaban a llenarse de vida. Puerta 23, una invitación que no sabía si tendría el valor de aceptar. La primera clase del día era historia, con el profesor Marcelo, un hombre enérgico que transformaba batallas antiguas en narrativas épicas. Marina se sentó en la tercera fila, como siempre, lo suficientemente lejos para no llamar la atención, lo suficientemente cerca para no perderse ninguna palabra. A su alrededor, los otros alumnos llegaban en grupos, hablando de fiestas del fin de semana, viajes familiares, planes para las vacaciones de verano. Rodrigo Meneses entró en la clase como siempre entraba, como si el mundo entero debiera detenerse para admirarlo. Alto, de pelo oscuro perfectamente peinado, llevando un reloj que costaba más que el salario anual de muchas familias, portaba la confianza de quien nunca ha tenido que luchar por nada. Hijo del empresario Fernando Meneses, dueño de una de las mayores constructoras del país, Rodrigo creció creyendo que el dinero podía comprar cualquier cosa, incluidas las personas. Se sentó al lado de Sofía del Castillo, una morena deslumbrante hija de un juez, que usaba bolsos de diseño diferentes cada día y trataba a los empleados del colegio como si fueran invisibles. La pareja formaba el centro social de la clase, aquellos que dictaban tendencias y decidían quién era digno de atención. Marina los observó discretamente mientras organizaba sus materiales. Rodrigo le estaba mostrando algo en el móvil a Sofía, que reía demasiado alto, llamando la atención a propósito. Era una risa estudiada, artificial, destinada a marcar territorio y dejar claro a todas las demás chicas de la clase quién mandaba allí. «Chicos, vamos a empezar», anunció el profesor Marcelo, y la clase gradualmente se calmó. La clase transcurrió normalmente hasta que sonó el timbre, indicando el recreo. Marina recogió sus libros y se dirigió a la biblioteca. Su refugio durante los 15 minutos en los que no necesitaba fingir que pertenecía a aquel mundo. La biblioteca era territorio neutral, un lugar donde su presencia pasaba desapercibida entre las altas estanterías y el silencio respetuoso. Eligió una mesa al fondo, cerca de la sección de literatura española, y abrió el libro de biología para repasar el contenido de la próxima clase. Medicina exigía notas perfectas, y Marina no podía permitirse ningún desliz. Cada examen era una batalla, cada semestre una guerra silenciosa contra un sistema que esperaba que fracasara. Estaba tan concentrada que casi no se dio cuenta cuando alguien se sentó en la mesa de al lado. Casi. El perfume caro y el sonido de uñas, perfectamente cuidadas tamborileando sobre la madera, la hicieron levantar la vista discretamente. Sofía del Castillo estaba allí, rodeada de sus amigas habituales, Isabel, Camila y Fernanda, todas hijas de familias influyentes, todas vistiendo versiones ligeramente diferentes del mismo uniforme, pero con accesorios
que costaban fortunas. «No me puedo creer que tuviera la desfachatez», estaba diciendo Sofía, su voz baja, pero no lo suficiente para que Marina no la oyera. «Las becarias tienen que saber cuál es su lugar». «¿De qué estáis hablando?», preguntó Isabel, genuinamente curiosa. «La hija de la limpiadora. Ayer la vi hablando con Rodrigo cerca de las taquillas». Hablando de verdad, no solo respondiendo a algo que él le preguntó. Marina sintió que se le helaba la sangre. Recordó el momento. Rodrigo le había preguntado si sabía dónde estaba la secretaría administrativa y ella le había dado información sobre el horario de atención. Una conversación de 30 segundos, puramente funcional. «Qué ridículo», rió Camila en voz baja, como si tuviera alguna oportunidad. «Lo peor es que algunas de estas becarias se lo creen», continuó Sofía, su voz adquiriendo un tono venenoso. «Se olvidan de que están aquí por caridad. Creen que pueden mezclarse con nosotros solo porque llevan el mismo uniforme». Marina cerró el libro lentamente, tratando de controlar el temblor de sus manos. Cada palabra era una puñalada, pero no porque fuera inesperada. Era precisamente por ser predecible que dolía tanto. Sabía cuál era su lugar en esa jerarquía social. Sabía que su presencia era tolerada, no aceptada. Sabía que cualquier intento de traspasar las barreras invisibles sería interpretado como arrogancia, como falta de gratitud por la oportunidad que le había sido concedida. «¿Habéis visto cómo le mira en clase?», se unió Fernanda a la conversación. «Es vergonzoso. Marina nunca había mirado a Rodrigo más de lo necesario. De hecho, se esforzaba por evitar cualquier contacto visual que pudiera ser malinterpretado. Pero la verdad no importaba cuando había una narrativa más interesante que construir». Se levantó con calma, guardó los libros en la mochila y caminó hacia la salida de la biblioteca. Pasó por la mesa de las chicas sin mirarlas, pero sintió sus ojos siguiendo cada uno de sus pasos. Oyó el susurro que siguió a su paso, el tipo de comentario malicioso que ellas olvidarían en minutos, pero que a ella la acompañaría durante días. El timbre sonó de nuevo, anunciando el fin del recreo. Marina se dirigió a la siguiente clase, Teoría Musical, con la profesora Elena Rodríguez. Era la asignatura que más amaba y más temía al mismo tiempo. La amaba por la proximidad con la música, la temía porque la coordinadora musical tenía fama de favoritismo explícito. Elena solía elegir siempre a los mismos alumnos para participaciones especiales, solos en presentaciones, oportunidades para destacar. Alumnos que, casualmente, llevaban apellidos influyentes y pagaban mensualidades capaces de financiar reformas enteras del colegio. El aula de música estaba en el primer piso, un ambiente amplio con ventanas que daban al jardín interior del colegio. Un piano digital ocupaba el centro del aula, rodeado de sillas dispuestas en semicírculo. Las paredes estaban decoradas con retratos de compositores clásicos y algunos instrumentos antiguos que servían más de decoración que de función práctica. Marina entró y eligió una silla en la segunda fila, una posición estratégica que le permitía observar sin ser el centro de atención. Los otros alumnos fueron llegando gradualmente, formando sus grupos habituales. Rodrigo entró acompañado de algunos amigos, todos demostrando el mismo desinterés elegante por la asignatura que consideraban solo un requisito incómodo para su formación. La profesora Elena llegó pocos minutos después, llevando una carpeta de cuero genuino y exudando el tipo de sofisticación que impresionaba a los padres ricos e intimidaba a los alumnos más sencillos. Era una mujer de 40 y pocos años, de pelo rubio impecablemente peinado, siempre vistiendo trajes bien cortados y joyas discretas pero caras. Había estudiado en Europa, como se encargaba de mencionar regularmente, y trataba la música como si fuera la propietaria particular de todo el arte musical producido por la humanidad. «Buenos días, clase», saludó colocando la carpeta sobre la mesa junto al piano. «Hoy vamos a hablar de la ópera italiana del siglos XIX». Un suspiro colectivo casi imperceptible se extendió por la sala. La ópera no era exactamente el tipo de música que despertaba entusiasmo en adolescentes españoles del siglo XXI.
Elena ignoró la falta de emoción y conectó su portátil al sistema de sonido del aula. Vamos a empezar escuchando una de las arias más famosas de Puccini, o Mio Babino Caro, de la ópera Gianni Schicchi. La música comenzó a sonar, y Marina sintió que todo su cuerpo respondía involuntariamente. Conocía esa aria, la había escuchado decenas de veces en vídeos de YouTube durante las madrugadas en las que no podía dormir. Sabía cada nota, cada respiración, cada momento de tensión y alivio. Su garganta hormigueó con ganas de acompañar a la soprano, pero mantuvo los labios firmemente cerrados. ¿Alguien puede decirme cuál es la característica más destacada de esta pieza?, preguntó la profesora Elena cuando la música terminó. Algunas manos se levantaron vacilantes. Elena eligió a Sofía, que respondió algo sobre la melodía bonita, con el aire de quien estaba haciendo un favor inmenso al participar en la clase. Correcto, pero superficial, comentó Elena con una media sonrisa condescendiente. La verdadera belleza de esta aria reside en su engañosa simplicidad. Puccini consiguió crear una melodía que suena simple, pero exige una técnica excepcional. Es una música que a cualquiera le puede gustar, pero que muy pocos pueden ejecutar adecuadamente. Fue entonces cuando Rodrigo decidió demostrar su desinterés de forma más dramática. Se reclinó en la silla, cruzó los brazos e hizo una mueca de disgusto. Francamente, profesora, no entiendo cómo a alguien le puede parecer esto bonito. Para mí, no es más que un ruido irritante. Una mujer gritando en un idioma que nadie entiende. Algunas risas bajas resonaron en la sala. Elena frunció el ceño, claramente irritada, pero antes de que pudiera responder, una voz salió de detrás de ella. En realidad no es exactamente así. El silencio que siguió fue absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia Marina, que había hablado sin pensar, movida por un impulso que no pudo controlar. Sintió que la sangre se le iba del rostro al darse cuenta de que se había convertido en el centro de atención de la forma más peligrosa posible, contradiciendo al hijo del multimillonario delante de toda la clase. Rodrigo se giró lentamente hacia ella, con una expresión de sorpresa genuina en el rostro. Todavía no, era ira, solo curiosidad divertida, como si un mueble de la sala hubiera cobrado vida y empezado a hablar. ¿Perdona?, dijo, su voz cargada de ese tono que los ricos usan cuando tienen que tratar con personas que consideran inferiores. Marina sabía que debía disculparse, bajar la cabeza, volver a su lugar de invisibilidad. Pero algo en su expresión arrogante, algo en la forma en que había despreciado casualmente un arte que para ella era sagrado, le impidió retroceder. La ópera italiana, dijo, su voz más firme ahora que la primera palabra ya había salido, fue creada precisamente para emocionar a la gente común. Puccini escribía para audiencias que incluían a trabajadores, inmigrantes, personas que quizás nunca habían estudiado música formalmente, pero que entendían el sufrimiento, el amor, la pérdida. La música no necesita traducción cuando toca el corazón. La sala estaba tan silenciosa que el tic-tac del reloj de la pared sonaba como golpes de tambor. La profesora Elena miraba a Marina con una expresión que mezclaba sorpresa e irritación. Nadie había visto nunca a la becaria hablar tanto, y mucho menos sobre un tema académico, y mucho menos contradiciendo a un alumno de la élite. Rodrigo estudió a Miptos Marina durante largos segundos, como si la estuviera viendo por primera vez. Quizás lo estaba. Ella era solo una figura periférica en su conciencia hasta ese momento, parte del paisaje escolar que nunca se había molestado en examinar de cerca. «Interesante», dijo finalmente, una sonrisa peligrosa formándose en sus labios. La becaria tiene opiniones sobre música clásica. El diminutivo era calculado, destinado a ponerla de nuevo en su lugar. Marina sintió la ira subir del estómago a la garganta, pero se obligó a permanecer en calma. «La música no tiene clase social», respondió. «Existe antes de cualquier división que hayamos inventado». «Qué filosófica», rió Rodrigo, y algunos compañeros le siguieron. «Pero la filosofía es fácil. El arte de verdad
exige más que bellas palabras. Se levantó y caminó hasta la mesa de la profesora, donde ella guardaba una carpeta con partituras para ejemplos prácticos. Hojeó los papeles rápidamente hasta encontrar lo que buscaba. Sacó una partitura de varias páginas, la miró brevemente y luego caminó hacia Marina. «Si entiendes tanto de ópera», dijo extendiéndole el papel, «demuéstralo». Marina miró la partitura sin cogerla. Incluso a distancia, podía ver que era algo extremadamente complejo, lleno de notas agudas y saltos vocales que parecían imposibles. «Rodrigo», intervino la profesora Elena, claramente incómoda con la dirección que estaba tomando la clase. «Creo que ya nos hemos desviado bastante del contenido programado». «No, profesora», dijo sin apartar los ojos de Marina. «Esto es educativo. Nuestra compañera dice que la música no tiene clase social. Vamos a probar si puede sostener esa teoría en la práctica». Agitó la partitura frente a ella. Esta es el aria Der hohle Rache de la flauta mágica de Mozart, una de las piezas más difíciles del repertorio operístico. Si consigues cantarla aquí, delante de todos, me caso contigo. La sala estalló en risitas y susurros. Algunos alumnos sacaron sus móviles, anticipando lo que sin duda sería un momento de humillación digno de viralizarse en las redes sociales. Sofía rió demasiado alto, asegurándose de marcar su superioridad en la jerarquía social. Marina miró el papel que Rodrigo sostenía. Incluso sin cogerlo, podía ver que la música estaba escrita en alemán, llena de notas que subían a alturas casi inhumanas, técnicamente desafiante, incluso para sopranos profesionales. Era claramente una trampa, un insulto disfrazado de desafío. «Rodrigo, esto es ridículo», dijo la profesora Elena, pero su voz no transmitía autoridad real. Era evidente que estaba más preocupada por no disgustar al hijo de uno de los mayores donantes del colegio que por proteger a una alumna becada. «¿Por qué es ridículo?», preguntó Rodrigo, fingiendo inocencia. «Ella misma dijo que la música no tiene clase social. Solo le estoy ofreciendo una oportunidad para que demuestre sus conocimientos». Marina sabía que cualquier cosa que hiciera en ese momento estaría mal. Si rechazaba el desafío, sería vista como cobarde e hipócrita. Si lo aceptaba, sería humillada públicamente cuando fracasara en ejecutar una pieza que exigía años de entrenamiento técnico. Era una situación sin victoria posible, cuidadosamente construida para ponerla en su lugar. Pero había algo en la sonrisa burlona de Rodrigo, en la forma en que sostenía la partitura como si fuera un arma, que despertó una furia fría en el pecho de Marina. Tenía 17 años de ira acumulada, 17 años de ser tratada como inferior, 17 años de tener que demostrar constantemente que merecía estar allí. Extendió la mano y cogió la partitura. «¿Cuándo?», preguntó, su voz demasiado calmada para la tormenta que rugía en su interior. Rodrigo parpadeó, claramente sin esperar que ella aceptara el desafío. «¿Cómo que cuándo? ¿Cuándo quieres que la cante? ¿Aquí, ahora?» «No», dijo rápidamente, dándose cuenta de que se había metido en una situación más complicada de lo que pretendía. Obviamente sería en el concurso de música del colegio, en público, de verdad. El concurso anual de música del Colegio Santa Isabel era uno de los eventos más importantes del calendario escolar. Se celebraba siempre al final del primer semestre, con la presencia de padres, exalumnos y miembros de la alta sociedad madrileña. El ganador recibía una beca completa para el conservatorio de música más prestigioso del país, además de un premio en metálico que, para la realidad de Marina, sería transformador. «Perfecto», dijo, doblando cuidadosamente la partitura y guardándola en la mochila. «Será un placer aceptar tu propuesta de matrimonio cuando gane». La sala quedó en silencio absoluto durante 3 segundos. Luego estalló en conversaciones simultáneas, risas nerviosas y exclamaciones de sorpresa. Nadie esperaba que la chica invisible no solo aceptara el desafío, sino que respondiera con la misma arrogancia que había recibido. Rodrigo se quedó parado en medio de la sala, claramente sin saber cómo reaccionar.
Había creado una situación que ahora se le escapaba completamente de control. Sonó el timbre, anunciando el final de la clase. Marina se levantó con calma, guardó sus materiales y caminó hacia la puerta. Pasó junto a Rodrigo sin mirarlo, pero dijo en voz baja, solo para que él la oyera: «Espero que tengas un buen abogado para el acuerdo prenupcial». Y salió de la sala, dejando atrás un silencio cargado de tensión y la sensación de que algo irreversible acababa de suceder. Mientras caminaba por el pasillo hacia la siguiente clase, Marina sintió que le temblaban las manos. La adrenalina del enfrentamiento estaba dando paso a la dimensión real de lo que había hecho. Acababa de aceptar un desafío imposible ante un público que deseaba su caída, apostándolo todo a un talento que había mantenido oculto durante años. Pero cuando tocó la partitura dentro de la mochila, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza, peligrosa, temeraria, quizás insensata, pero esperanza al fin y al cabo, porque por primera vez en su vida alguien le había dado un arma y pensaba usarla. La noticia se extendió por el colegio con la velocidad de un incendio. Durante el almuerzo, Marina podía sentir las miradas siguiendo cada uno de sus pasos, los susurros multiplicándose como olas que chocaban contra las paredes de los pasillos. Grupos de alumnos dejaban de hablar cuando ella pasaba, y luego reanudaban las conversaciones con risitas ahogadas y comentarios que no se molestaban en disimular. «Realmente lo aceptó», decía una voz femenina cerca de la fuente de agua. «Imagina su cara cuando descubra lo que es esa canción», respondía otra. «Pobrecita, no sabe en qué se ha metido». Marina mantuvo la cabeza alta y los hombros rectos mientras caminaba hacia el comedor. Había aprendido pronto que demostrar debilidad era una invitación a más humillación, pero por dentro el estómago se le revolvía con una mezcla de ansiedad y arrepentimiento que amenazaba con devorar toda su determinación matutina. El comedor del Colegio Santa Isabel parecía más un restaurante de hotel de 5 estrellas, mesas de madera pulida, sillas tapizadas, lámparas de araña discretas y un buffet que ofrecía opciones que muchas familias españolas solo conocían por la televisión. Marina cogió su bandeja y se dirigió al rincón donde solía almorzar sola, cerca de la ventana que daba al jardín interior. Fue cuando estaba cortando el filete de salmón que oyó unos pasos acercándose. Levantó la vista y encontró a Rodrigo de pie junto a su mesa, acompañado de 2 amigos que reconocía de vista: Pedro Augusto del Valle, hijo de un magistrado, y Diego Mendoza, heredero de una cadena hotelera. El trío formaba una de las jerarquías sociales más altas del colegio. «¿Puedo sentarme?», preguntó Rodrigo, pero ya estaba tirando de la silla antes incluso de oír la respuesta. Marina masticó despacio, ganando tiempo. «Es un colegio libre, inteligente», dijo él, sentándose. Pedro y Diego permanecieron de pie, como elegantes guardaespaldas. «Quiero aclarar una cosa sobre lo que pasó en clase». «No hay nada que aclarar. Me desafiaste y yo acepté». «Sí, pero quizás no. Entendiste completamente la situación». Rodrigo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Esa canción que te di no es exactamente para principiantes». «Me lo imaginaba». «En serio, Marina, puede que tengas una voz bonita, que cantes en la ducha, esas cosas, pero esto es ópera alemana del siglo XVIII. Las sopranos profesionales sudan sangre para conseguir ejecutar esa pieza». Marina dejó el tenedor y lo miró directamente a los ojos. «¿Estás intentando protegerme?» «Estoy intentando darte una salida digna. Puedes retirarte ahora, decir que fue un malentendido, que reaccionaste por impulso. A nadie le parecerá extraño». «Mentira». La palabra salió más dura de lo que pretendía. Todo el mundo pensará exactamente lo que esperaban pensar desde el principio, que la becaria se lo creyó, se metió donde no debía y volvió corriendo a su lugar cuando las cosas se pusieron serias. Rodrigo parpadeó, claramente sin esperar tanta franqueza. «No es eso lo que...». «Es exactamente eso», lo interrumpió Marina. «Creaste esta situación para humillarme, para demostrarle a todo el mundo
que no soy más que una intrusa fingiendo ser algo que no soy. Ahora tienes miedo de que acepte el juego y ponga las cosas interesantes. Pedro y Diego intercambiaron miradas. Era evidente que nunca habían visto a nadie hablarle a Rodrigo de esa manera, y mucho menos a una becaria. «Lo estás interpretando todo mal», dijo Rodrigo, pero su voz perdió parte de la confianza. «Solo no quiero que te hagas daño innecesariamente». «Qué consideración tan conmovedora», respondió Marina volviendo a comer. «Pero no te preocupes. Cuando gane el concurso y tengas que cumplir tu promesa de matrimonio, seré una esposa muy comprensiva. Quizás incluso te deje mantener a Sofía como amante». El silencio que siguió fue tan pesado que otras mesas empezaron a mirar en su dirección. Rodrigo se puso rojo, una mezcla de ira y vergüenza subiéndole del pecho al rostro. Nadie se había burlado de él públicamente, y mucho menos una chica que debería estar agradeciéndole la oportunidad de hablar con él. «No sabes con quién te estás metiendo», dijo en voz baja, levantándose bruscamente. «Claro que lo sé», respondió Marina sin mirarlo. «Con un niño mimado que nunca ha oído la palabra no en su vida y no sabe cómo lidiar con alguien que no se impresiona con su dinero». Rodrigo salió del comedor como un huracán, seguido por sus amigos que susurraban comentarios indignados sobre la falta de respeto y gratitud de algunas personas. Marina terminó de almorzar sola, pero por primera vez en años no se sintió solitaria, se sintió poderosa. La tarde transcurrió en una neblina de clases que siguió en piloto automático. Su mente estaba completamente ocupada con la partitura que llevaba en la mochila, esos símbolos musicales que representaban tanto una amenaza como una oportunidad. Durante la clase de química, mientras el profesor Roberto explicaba los enlaces iónicos, hojeó discretamente las páginas de la música alemana, tratando de descifrar la complejidad que Rodrigo había puesto en sus manos. Der Hölle, Reich kocht in meinem Herzen, leyó mentalmente las primeras palabras. No hablaba alemán, pero algo en la sonoridad de las palabras le resultaba familiar, como si formara parte de un recuerdo antiguo que no podía localizar. Cuando sonó el último timbre, anunciando el final de las clases, Marina no se dirigió a casa como siempre hacía. En su lugar, caminó por los pasillos hasta encontrar la escalera que llevaba al sótano del colegio. El sótano era un lugar que pocos alumnos conocían, reservado para almacenes, archivos antiguos y despachos de profesores que no necesitaban espacios nobles. La puerta 23 estaba al final del pasillo, modesta y sin más identificación que el número pintado con tinta negra descolorida. Marina dudó durante largos segundos antes de llamar. «Adelante», llegó la voz del profesor Enrique. El despacho era pequeño y acogedor de una manera que contrastaba completamente con la grandiosidad del resto del colegio. Un piano vertical ocupaba la mitad del espacio, rodeado de estanterías repletas de partituras, libros sobre teoría musical y biografías de compositores. Un sillón de cuero viejo y una pequeña mesa completaban el mobiliario. Era el tipo de ambiente que respiraba música, donde cada objeto parecía tener una historia que contar. El profesor Enrique estaba sentado al piano, tocando algo suave y melancólico que Marina no reconoció. Cuando la vio, dejó de tocar, pero no se levantó. «Marina Sánchez», dijo, como si estuviera confirmando una sospecha. «Imaginé que aparecerías por aquí hoy». Lo imaginaba. Las paredes de este colegio tienen oídos. Oí decir que tuviste una mañana interesante en la clase de la profesora Elena. Marina cerró la puerta detrás de sí y se quedó cerca de la entrada, sin saber si debía sentarse o permanecer de pie. Todo el mundo está hablando de ello. Todo el mundo está hablando del desafío. Pero a mí me interesa más lo que vino antes. ¿Cómo dice? Enrique se giró completamente hacia ella, apoyando el codo en la tapa del piano. «Conoces la ópera italiana. No solo la conoces, la defendiste con pasión. ¿De dónde vino ese conocimiento?» La pregunta la tomó por sorpresa. Marina se había preparado para hablar sobre el desafío, sobre sus posibilidades de éxito o fracaso, pero no sobre los orígenes de su amor por la música. «Yo escucho música». Todo el mundo escucha música.
Muy pocas personas de 17 años tienen suficiente conocimiento sobre Puccini para articular una defensa inteligente de su obra. Muy pocas personas de esa edad se preocuparían lo suficiente como para arriesgar su posición social defendiendo la ópera italiana. Marina sintió que se le calentaban las mejillas. No fue nada del otro mundo, solo me pareció injusto el comentario de Rodrigo. Injusto, repitió Enrique, como si estuviera probando el sabor de la palabra. Interesante elección. La mayoría de la gente diría ignorante o estúpido. Tú dijiste injusto, como si la música hubiera sido personalmente ofendida. Se quedaron mirándose durante largos segundos. Marina podía sentir que estaba siendo evaluada de alguna manera, pero no podía entender cuáles eran los criterios. ¿Puedo hacerle una pregunta?, dijo finalmente. Claro. ¿Cree que estoy loca por haber aceptado el desafío? Enrique rió en voz baja, un sonido que llevaba más tristeza que alegría. ¿Loca? No. ¿Valiente? Quizás. ¿Imprudente? Definitivamente. Entonces, ¿cree que no tengo posibilidades de conseguir cantar esa canción? No lo sé. Todavía no te he oído cantar. El silencio que siguió estaba cargado de expectación. Marina entendió que estaba siendo invitada a algún tipo de prueba, pero no sabía si estaba lista para revelar un secreto que había guardado durante tanto tiempo. No sé si puedo, admitió. Quiero decir, nunca he cantado para nadie. Nunca. ¿Ni para tu madre? Mi madre trabaja mucho, se acuesta temprano, no quiero molestarla. Enrique asintió como si lo entendiera perfectamente. ¿Y en la ducha? ¿En tu habitación? ¿Cuando estás sola? A veces. ¿Qué tipo de música cantas cuando estás sola? Marina miró al suelo. Era una pregunta simple, pero la respuesta revelaría mucho más sobre ella de lo que estaba dispuesta a compartir. Cosas que escucho en YouTube, música clásica principalmente. ¿Principalmente ópera? Ella asintió, todavía mirando al suelo. Marina, dijo Enrique suavemente, puedes confiar en mí. Solo soy un profesor viejo y cansado que ha pasado la vida intentando enseñar música a jóvenes que preferirían estar en cualquier otro lugar. Si tienes talento real, quiero ayudar. Si no lo tienes, mejor que lo descubramos ahora, antes de que la situación se vuelva aún más complicada. Levantó la vista y lo estudió. Había algo en su expresión que la tranquilizó, una amabilidad que no estaba acostumbrada a recibir de figuras de autoridad. El profesor Enrique parecía genuinamente interesado en ayudarla, no en juzgarla. «Sí canto», dijo lentamente, «y es horrible. Me dirá la verdad. Lo prometo. Y si es bueno, ¿me ayudará? Si tienes talento real, haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarte. Pero debo ser honesto. El camino será mucho más difícil de lo que imaginas». Marina respiró hondo. Era ahora o nunca. Cerró los ojos por un momento, tratando de conectar con esa parte de sí misma que solo existía en las primeras horas de la mañana, en el auditorio vacío, cuando podía fingir que el mundo era diferente. «¿Puede tocar algo?», pidió. Enrique se giró hacia el piano y tocó los primeros acordes del Ave María de Schubert, una melodía simple y conocida que le daría terreno familiar para empezar. Marina abrió la boca y dejó salir la primera nota. Lo que sucedió a continuación lo cambió todo. Su voz llenó la pequeña sala como agua llenando un jarrón, ocupando cada rincón, cada espacio vacío, transformando el ambiente en algo completamente diferente. No era solo una voz bonita, era una voz que contaba historias, que llevaba emoción en cada vibración, que hacía que las paredes parecieran respirar junto con ella. El profesor Enrique dejó de tocar a mitad de la segunda frase. Sus manos se congelaron sobre las teclas y se giró lentamente para mirar a Marina con una expresión que nunca había visto en el rostro de nadie antes. Sorpresa completa. Shock, quizás. «Continúa», murmuró. Marina terminó el Ave María a capella, su voz navegando por los agudos y graves con una facilidad que ni ella misma sabía que poseía. Cuando la última nota se disolvió en el aire,
El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado. Era el silencio de cuando algo sagrado acaba de suceder. Enrique permaneció inmóvil durante largos segundos, mirándola como si estuviera viendo un fantasma. «Dios mío», dijo finalmente. «Dios mío». «¿Ha estado mal?», preguntó Marina, de repente insegura. «¿Mal?». Enrique rió, pero era una risa diferente ahora, llena de energía y posibilidad. «Marina, tienes una voz que aparece una vez cada generación, quizás menos». «Está exagerando. Llevo 40 años enseñando música. He oído a decenas de miles de jóvenes cantar. Algunos eran técnicamente competentes, otros tenían buen oído, algunos incluso tenían talento real. Pero tú», sacudió la cabeza, «tú tienes el tipo de instrumento natural que no se puede enseñar, solo pulir». Marina sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Eso significa que puedo aprender la canción alemana?». Enrique Sepó levantó y caminó hasta una de las estanterías, de donde sacó una partitura. «Primero vamos a hablar de lo que exactamente tu admirador ha puesto en tus manos». Abrió la partitura en la mesa y la giró para que ella pudiera verla. «Der Höhle Rache kocht in meinem Herzen», de la ópera La flauta mágica de Mozart, conocida como el aria de la Reina de la Noche. Se considera una de las piezas más técnicamente desafiantes del repertorio operístico. Marina miró las notas que saltaban por el pentagrama como pequeños obstáculos insuperables. ¿Por qué es tan difícil? Varias razones. Primero, el rango vocal. La pieza exige que la cantante alcance un fa sostenido sobre el do central, una nota que está en los límites de lo que la voz humana puede producir. Segundo, la velocidad. Hay pasajes de coloratura que exigen una agilidad extrema. Tercero, la sustentación. Algunas notas deben mantenerse mientras la orquesta continúa, lo que exige un control respiratorio excepcional. ¿Y cuarto?, preguntó Marina, dándose cuenta de que había más. «Cuarto», dijo Enrique con una media sonrisa, «es que el personaje que canta esta aria es la villana de la ópera. La Reina de la Noche está ordenando a su hija que mate a un hombre. La música fue escrita para transmitir furia, sed de venganza, poder absoluto. No es solo técnica, es interpretación emocional». Marina estudió la partitura con renovada atención. «¿Cree que puedo conseguirlo? ¿Con tu voz natural? Técnicamente, quizás. Con entrenamiento adecuado creo que sí. Pero, Marina, ¿entiendes que estamos hablando de meses de preparación? Horas diarias de ejercicios vocales, estudio de técnica, trabajo interpretativo, y aún así sería un riesgo enorme presentar esta pieza públicamente». «¿Pero es posible?». Enrique la estudió durante largos segundos. «¿Por qué es tan importante para ti? ¿Por qué no elegir algo más seguro, que garantizaría tu victoria en el concurso sin tanto riesgo?». La pregunta tocó algo profundo que Marina no sabía cómo explicar. «Porque él me dio esta canción para romperme, para demostrar que no pertenezco a este lugar, y si consigo cantarla, si consigo transformar su arma en mi victoria». Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Es más que un concurso. Se trata de demostrar que la música realmente no tiene clase social». «¿Y si fracasas? Si tu voz no aguanta la presión, si te lesionas intentándolo». «Entonces al menos lo habré intentado». Enrique caminó hasta la pequeña ventana que daba al jardín interior del colegio. Afuera, el sol de la tarde creaba sombras largas entre los árboles cuidadosamente podados. Permaneció allí durante minutos que a Marina le parecieron eternos. «Muy bien», dijo finalmente, girándose hacia ella. «Vamos a hacer lo siguiente. Tienes 7 semanas hasta el concurso. Si aceptas mi entrenamiento, será el más intenso de tu vida. Todos los días, de 6 a 7 de la mañana, aquí en esta sala. Ejercicios técnicos, respiración, postura, interpretación, y no puedes faltar ni un solo día, ¿entiendes? Ni por enfermedad, ni por cansancio, ni por problemas familiares. Acepto. Aún no he terminado. Además, necesito que dejes de cantar sola.
Nada de auditorio, nada de ducha, nada de ensayar por tu cuenta. Tu voz necesita descansar entre los entrenamientos, y durante las clases regulares no puedes dar ni una pista de que te estás preparando. Nadie puede saberlo, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque si la profesora Elena descubre que te estoy entrenando de forma independiente, ambos tendremos problemas serios. Y porque cuantas más personas lo sepan, mayor será la presión sobre ti. Marina asintió. ¿Algo más? Sí. No vas a cantar el aria de la Reina de la Noche en el concurso. Como dice, para el concurso oficial vas a preparar una pieza más simple, técnicamente sólida pero accesible. Algo que demuestre tu talento sin riesgos innecesarios. El aria alemana será nuestro proyecto paralelo, por si la necesitas en el enfrentamiento con Rodrigo. Marina frunció el ceño. Pero si gano el concurso con una canción fácil, él puede decir que no cuenta. Déjame preocuparme por eso. Por ahora, confía en mi plan. Estudió el rostro del profesor, tratando de encontrar alguna indicación de que estaba tomando la decisión correcta. ¿Profesor Enrique? ¿Sí? ¿Por qué está dispuesto a hacer esto? ¿Por mí? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Volvió al piano y tocó algunas notas al azar, como si estuviera ganando tiempo para pensar. Porque hace 40 años, yo era un joven pianista muy talentoso que tuvo que elegir entre seguir sus sueños musicales y cuidar de su familia. Elegí a la familia y nunca me arrepentí. Pero siempre me pregunté cómo habría sido si alguien me hubiera ayudado a encontrar una tercera opción. ¿Y si no tengo suficiente talento? ¿Si le decepciono? Enrique dejó de tocar y la miró directamente. Marina, después de lo que acabo de oír, mi única preocupación no es si tienes talento. Es si tendremos tiempo suficiente para prepararte adecuadamente. Pasaron la siguiente hora discutiendo detalles prácticos, horarios, ejercicios básicos, la importancia de la disciplina vocal. Cuando Marina finalmente salió del despacho 23, el sol ya se había puesto, y los pasillos del colegio estaban vacíos y silenciosos. Caminó por las calles de Madrid hacia el apartamento que compartía con su madre, pero su mente estaba completamente ocupada con la conversación que acababa de tener. Por primera vez, desde que había aceptado el desafío de Rodrigo, sentía que quizás, solo quizás, podría tener una oportunidad real de ganar. El apartamento estaba en el tercer piso de un edificio antiguo en el barrio de Lavapiés, un espacio pequeño pero limpio que Concepción mantenía impecable incluso después de los largos días de trabajo. Cuando Marina abrió la puerta, encontró a su madre en la cocina preparando la cena con los hombros visiblemente tensos. «Hola, mamá». «Hola, hija. ¿Qué tal el colegio?» Concepción hizo la pregunta sin girarse, demasiado ocupada cortando cebollas para una sopa simple. Marina la observó durante unos segundos, notando cómo sus manos temblaban ligeramente, cómo la tos que había comenzado unas semanas atrás parecía estar peor. «Mamá, no deberías estar descansando. Tengo que hacer la cena, necesitas comer. Yo puedo cocinar. Tú tienes que estudiar». Siempre era así. Concepción trabajaba todo el día en el colegio, volvía a casa exhausta y aún insistía en encargarse de todas las tareas domésticas. Marina había intentado múltiples veces convencerla de dividir las responsabilidades, pero su madre se negaba a ser una carga para su hija. «Mamá», dijo Marina acercándose, «te oí toser de madrugada. Quizás sea hora de ver a un médico». Concepción finalmente se giró, y Marina vio que sus ojos estaban más cansados de lo normal. «Un médico cuesta caro, Marina. Es solo un resfriado que está durando más de lo normal». «Pero ¿y si no lo es? ¿Y si es algo serio?» «No es nada serio», dijo Concepción con la determinación obstinada de quien no puede permitirse el lujo de estar enferma. «Ahora cuéntame cómo te ha ido el día. ¿Ha pasado algo diferente?» Marina dudó. Concepción no sabía sobre las clases de canto matutinas, no sabía sobre su amor secreto por la música, no sabía sobre el desafío que había aceptado. Para su madre, ella era simplemente una estudiante dedicada que quería estudiar medicina y construir una vida mejor para ambas. Nada especial, mintió, solo las clases normales. Concepción asintió
y volvió a preparar la cena. Comieron en relativo silencio, hablando solo de asuntos prácticos, las facturas del mes, los horarios de trabajo, los estudios para la selectividad. Era una conversación que tenían todas las noches, una rutina que las tranquilizaba por su previsibilidad. Después de la cena, Marina se encerró en su habitación y abrió la partitura del aria de la Reina de la Noche. Bajo la débil luz de la lámpara, estudió cada nota, cada pausa, cada indicación técnica. No podía cantar. Le había prometido al profesor Enrique que descansaría la voz, pero podía memorizar, podía entender la estructura de la música, podía empezar a imaginar cómo sería dar vida a esas notas. Der Höhle Rache kocht in meinem Herzen, leyó en voz baja, tratando de entender el significado de las palabras alemanas. Cogió el móvil y buscó la traducción. La venganza del infierno hierve en mi corazón. Marina repitió las palabras en español, sintiendo el peso dramático de ellas. La Reina de la Noche no era solo una villana, era una madre desesperada, una mujer poderosa que lo había perdido todo y solo tenía la furia como compañía. De repente, entendió por qué el profesor Enrique había enfatizado la importancia de la interpretación emocional. No bastaba con alcanzar las notas correctas. Necesitaría encontrar dentro de sí misma la misma furia que Mozart había puesto en la música. Necesitaría transformar su propia ira en arte. Marina cerró la partitura y se preparó para dormir, pero el sueño tardó en llegar. Su mente hervía con posibilidades, miedos y una expectación que no sabía si era emoción o terror. En unas horas comenzaría el entrenamiento más intenso de su vida. Al otro lado, de la delgada pared, oyó a su madre toser de nuevo. El sonido era áspero, doloroso, persistente. Marina cerró los ojos e intentó no pensar en lo que esa tos podría significar, en lo que pasaría si su madre se ponía realmente enferma, en los costes médicos que no podrían pagar. El premio en metálico del concurso musical podría resolver muchos problemas, pero primero tendría que encontrar una forma de ganar un desafío que parecía imposible. A las 5 de la mañana del día siguiente, Marina se levantó silenciosamente, se vistió en la oscuridad para no despertar a su madre y caminó por las calles vacías de Madrid hacia el colegio. El aire matutino era fresco y podía ver su aliento formando pequeñas nubes de vapor. Esta vez, en lugar de dirigirse al auditorio, fue directamente al sótano. La puerta 23 estaba abierta y el profesor Enrique la esperaba con 2 tazas de café humeante. ¿Lista?, preguntó. Marina aceptó el café y asintió. «Lista. Entonces empecemos. ¿Y Marina?» «¿Sí?» «A partir de hoy, tu vida va a cambiar por completo. Espero que estés preparada para ello». Bebió el café de un trago y dejó la taza a un lado. «Profesor, mi vida ya lleva cambiando días. Ahora solo es cuestión de decidir en qué dirección». Enrique sonrió. «Perfecto. Entonces, hagamos música». Las 3 primeras semanas de entrenamiento fueron las más agotadoras de la vida de Marina. Todos los días, a las 6 de la mañana en punto, bajaba las escaleras que llevaban al sótano y encontraba al profesor Enrique ya preparado para otra sesión que pondría a prueba los límites de su resistencia física y mental. Lo que había imaginado como clases de canto resultó ser un entrenamiento militar disfrazado de educación musical. La respiración es la base de todo, repetía Enrique todas las mañanas, haciéndola tumbarse en el frío suelo de la sala con libros pesados apilados sobre su diafragma. Si no puedes controlar tu respiración, todo lo demás es inútil. Los ejercicios eran brutales. Marina tenía que mantener notas agudas durante tiempos imposibles, hacer escalas a velocidades que le hacían dar vueltas la cabeza y practicar técnicas de respiración circular que la dejaban mareada y con náuseas. Sus cuerdas vocales le dolían constantemente. Sus músculos abdominales protestaban con cada ejercicio, y había días en que se preguntaba si no había cometido un error terrible al aceptar aquel entrenamiento. Pero había momentos, pequeños instantes de perfección, en los que todo conectaba.
Cuando su voz alcanzaba una nota particularmente difícil con una claridad cristalina, cuando conseguía sostener un agudo durante 15 segundos sin esfuerzo aparente, cuando sentía la música fluyendo a través de ella como una fuerza natural. En esos momentos, Marina entendía por qué el profesor Enrique insistía tanto en la disciplina. Estaba descubriendo capacidades que ni siquiera sabía que poseía. «Muy bien», dijo Enrique un jueves por la mañana, después de que completara una secuencia especialmente compleja de vocalizaciones. «Tu técnica está mejorando rápidamente, más rápidamente de lo que esperaba». Marina se sentó en la pequeña silla de la sala, respirando pesadamente. «¿Significa que estoy lista para intentar la canción alemana?» «Todavía no. Primero, vamos a trabajar en la pieza que presentarás en el concurso oficial». Enrique se dirigió al piano y abrió una partitura nueva, O mio babino caro, de Puccini, la misma aria que la profesora Elena tocó en clase aquel día. ¿Por qué esa? Varias razones. Primero, ya conoces la melodía, lo que facilitará el aprendizaje. Segundo, es técnicamente lo suficientemente desafiante como para impresionar a los jueces, pero no imposible como el aria alemana. Tercero, es una canción sobre una hija que le ruega a su padre, sobre el amor familiar y la determinación. Podrás poner emoción real en la interpretación. Marina estudió la partitura con atención. La música parecía mucho más accesible que el aria de la Reina de la Noche, pero aún así llena de matices y desafíos técnicos. ¿Y cuándo vamos a empezar a trabajar en la canción de Rodrigo? Paciencia. Primero necesitas dominar completamente esta pieza. Después, veremos si estás lista para enfrentarte a Mozart. Pasaron el resto de la mañana trabajando en los primeros compases del aria de Puccini. Al principio, a Marina le costó conectar técnicamente las notas con la emoción que la música exigía. Cantaba correctamente, pero de forma mecánica, sin el calor humano que transformaría la técnica en arte. «Para», dijo Enrique cuando terminó la primera estrofa por quinta vez. «Estás cantando las notas, pero no estás contando la historia. Como dice, esta es el aria de Lauretta, una joven que le ruega a su padre que la deje casarse con el hombre que ama. Está desesperada, dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso a arrojarse al río Arno si no consigue lo que quiere. Cuando cantas, tienes que ser Lauretta. Pero nunca he estado enamorada, nunca he rogado por algo así». Enrique la estudió durante largos segundos. «¿Nunca has rogado?» «Marina, creciste en este colegio sabiendo que necesitabas ser perfecta para mantener tu beca. Trabajas todos los días para ayudar a tu madre. Aceptas desafíos imposibles porque es la única forma de conseguir algo que necesitas desesperadamente. Te pasas la vida rogando, solo que no usas esas palabras». La observación la golpeó como un puñetazo en el estómago. Marina nunca había pensado en su vida de esa manera, pero Enrique tenía razón. Vivía en constante súplica, rogando por ser aceptada, rogando por oportunidades, rogando por un futuro mejor. «Inténtalo de nuevo», dijo, «pero esta vez canta para tu madre. Ruega para que se ponga bien. Ruega por una oportunidad de cuidarla adecuadamente». Marina cerró los ojos y pensó en Concepción, en la tos que empeoraba, en las facturas médicas que se acumulaban, en la expresión cansada que su madre intentaba ocultar todas las noches. Cuando abrió la boca de nuevo, no era solo técnica vocal lo que salía, era desesperación real, amor verdadero, una súplica que venía del fondo del alma. «Perfecto», murmuró Enrique cuando la última nota se disolvió en el aire. «Ahora lo entiendes». Después del entrenamiento, Marina subía a las clases regulares cargando un cansancio que iba mucho más allá de lo físico. Cada mañana, con el profesor Enrique, la obligaba a explorar partes de sí misma que prefería mantener ocultas, a tocar emociones que dolían demasiado para ser examinadas de cerca. Cuando se sentaba en las aulas convencionales, se sentía como si estuviera viviendo dos vidas completamente diferentes. La situación en el colegio se había vuelto cada vez más tensa. La historia del desafío se había extendido más allá de los muros de la institución,
llegando a los padres de los alumnos a través de los comentarios de sus hijos. A algunos les parecía divertida la idea de una becaria intentando competir con la élite. Otros lo consideraban una demostración de falta de humildad que necesitaba ser corregida. La profesora Elena no hacía ningún esfuerzo por ocultar su irritación con toda la situación. Durante las clases de teoría musical, dirigía comentarios sutilmente venenosos en dirección a Marina, siempre enmarcados como observaciones educativas generales. La música clásica, dijo un viernes por la mañana, exige no solo técnica, sino una formación cultural adecuada. No es algo que se aprenda viendo vídeos en Internet. Las miradas se volvieron discretamente hacia Marina, que mantuvo la expresión neutra, pero sintió que se le calentaban las mejillas. Elena continuó su discurso sobre la importancia de la educación musical formal, cada palabra calculada para recordar a todos cuál era el lugar de cada uno en esa jerarquía. Durante el recreo, Marina se dirigió como siempre a la biblioteca, pero encontró su mesa habitual ocupada. Sofía y sus amigas estaban sentadas exactamente donde ella solía estudiar, esparciendo libros y materiales, como si estuvieran marcando territorio. «Vaya», dijo Sofía cuando vio a Marina acercarse. «No sabía que este sitio estaba reservado. ¿Tienes algún problema si estudiamos aquí hoy?» Era una provocación obvia. Sofía sabía exactamente cuál era la mesa de Marina y había elegido ocuparla a propósito, pero hecha con la elegancia cruel que las chicas ricas dominaban, disfrazada como una pregunta educada que sería difícil de contestar sin parecer paranoica. «Claro que no», respondió Marina con calma. «Educación pública». «¿Verdad?», rió Sofía. «Se me olvidaba que sabes todo sobre la educación pública». Marina encontró otra mesa al fondo de la biblioteca e intentó concentrarse en sus estudios, pero podía sentir las miradas y los susurros provenientes de la dirección del grupo de Sofía. No se molestaban en bajar la voz cuando hablaban de ciertas personas que se lo creen y la importancia de conocer los propios límites. La situación llegó al límite en la cuarta semana durante la clase de literatura española. El profesor Carlos estaba discutiendo La regenta de Clarín, hablando sobre las diferencias sociales retratadas en la novela, cuando Rodrigo decidió hacer un comentario que cambiaría el rumbo de toda la conversación. Es interesante cómo algunos personajes del libro intentan ascender en la vida a través de métodos cuestionables, dijo, sus ojos encontrándose con los de Marina a través de la sala, como si pudieran simplemente fingir ser algo que no son. «¿Qué tipo de métodos consideras cuestionables?», preguntó el profesor Carlos, claramente interesado en una discusión literaria más profunda. «La seducción», respondió Rodrigo sin dudar. «Usar el encanto y falsas promesas para conseguir cosas que no han conquistado por mérito propio». La sala se tensó. Todos entendieron que la conversación había dejado de ser sobre literatura para convertirse en algo mucho más actual. El profesor Carlos pareció percibir el subtexto, pero no supo cómo reaccionar. «Interesante interpretación», dijo con cautela. Alguien más querría comentar. Marina sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. Era una de esas situaciones en las que cualquier respuesta sería interpretada como una confirmación de las acusaciones de Rodrigo. Si respondía, parecería que se estaba defendiendo de algo de lo que había sido acusada. Si se quedaba callada, parecería culpable. Eligió una tercera opción. «Profesor Carlos», dijo, manteniendo la voz calmada y dirigiéndose solo al profesor. «En la novela, los personajes que realmente consiguen mejorar su vida son aquellos que combinan el trabajo duro con las oportunidades que surgen. Como Ana, o Sores, que usa su belleza e inteligencia natural y consigue un matrimonio que, aunque infeliz, la saca de su precaria situación. No está fingiendo ser alguien que no es. Está usando las herramientas que tiene cuando se le presenta la oportunidad». «Excelente observación», dijo el profesor Carlos, claramente aliviado de tener la discusión de vuelta en terreno académico. «Ana Ozores es realmente un ejemplo interesante de la lucha por la movilidad social a través de las cualidades personales.
Rodrigo se puso rojo. Una vez más, Marina había transformado su provocación en una discusión intelectual que lo hacía parecer superficial en comparación. Cuando terminó la clase, la siguió hasta el pasillo. «Te crees muy inteligente, ¿verdad?», dijo alcanzándola cerca de las taquillas. Marina se giró para encararlo. «Creo que soy lo suficientemente inteligente como para no necesitar humillar a otros para sentirme mejor. No estoy intentando humillar a nadie, solo creo que deberías estar más preparada para lo que se avecina». «¿Qué tipo de preparación sugieres?». Rodrigo se acercó más, bajando la voz. «Marina, no tienes ni idea de en qué te estás metiendo. Este concurso no es una broma. Hay gente importante mirando. Padres de alumnos que financian este colegio. Si subes a ese escenario y haces el ridículo, no solo te humillarás a ti, humillarás a la institución. Y eso te preocupa porque no quiero verte hacerte daño innecesariamente». La respuesta la tomó por sorpresa. Había algo en su voz que sonaba casi sincero, como si por un momento la máscara arrogante se hubiera caído y hubiera revelado a una persona real debajo. «¿Por qué te importa?», preguntó ella. Rodrigo dudó unos segundos. «No lo sé. Quizás porque eres la primera persona en este colegio que no finge que le gusto solo porque mi padre tiene dinero. No me gustas y punto. Lo sé. Y eso es refrescante». Se quedaron mirándose durante largos segundos, un extraño momento de honestidad en medio de toda la tensión de las semanas anteriores. Marina pudo ver que había más en Rodrigo que la caricatura arrogante que presentaba al mundo. Había soledad allí, una profunda necesidad de aprobación disfrazada de superioridad. Pero antes de que pudieran profundizar en la conversación, Sofía apareció en el pasillo, acompañada de sus amigas habituales. Su expresión cambió instantáneamente cuando vio a Rodrigo hablando con Marina. «Qué coincidencia encontraros a los dos aquí», dijo, su voz cargada de una dulzura venenosa. «¿De qué hablabais?». «De literatura», respondió Rodrigo rápidamente, alejándose de Marina. «Qué interesante. Rodrigo siempre ha sido tan académico». Sofía se acercó a él y le pasó el brazo por el suyo, marcando territorio de forma posesiva. «Vamos, amor. Me prometiste que me llevarías a comer a ese restaurante japonés». Rodrigo asintió y se dejó llevar, pero no sin antes mirar a Marina por encima del hombro con una expresión que ella no pudo descifrar. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? ¿Frustración? Marina los observó alejarse por el pasillo, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Por un momento, había vislumbrado algo real en Rodrigo, una vulnerabilidad que explicaba mucho sobre su comportamiento. Pero él había elegido la seguridad de la conformidad social en lugar de explorar esa honestidad momentánea. El resto del día pasó en una neblina de clases y estudios, pero la conversación con Rodrigo quedó resonando en la mente de Marina. Había algo en él que la intrigaba, una complejidad que no había esperado encontrar. Era peligroso pensar así, lo sabía. Rodrigo seguía siendo el chico rico y arrogante que había intentado humillarla públicamente. Pero ahora había visto que había más capas en él de las que imaginaba. El jueves de la cuarta semana de entrenamiento, el profesor Enrique hizo un anuncio que cambió completamente el rumbo de la preparación. «Es hora de que intentes el aria de la Reina de la Noche», dijo sin preámbulos, colocando la partitura alemana sobre la mesa. «Ahora has dominado completamente la pieza de Puccini, tu técnica ha mejorado más allá de mis expectativas más optimistas, y solo nos quedan 3 semanas antes del concurso. Si vamos a hacer esto, es ahora o nunca». Marina miró la partitura con una mezcla de terror y expectación. Las semanas de entrenamiento intensivo habían cambiado su voz de formas que apenas podía comprender. Era más fuerte ahora, más controlada, capaz de matices que ni siquiera sabía que eran posibles. Pero la música alemana seguía siendo un monstruo de papel, lleno de trampas técnicas que podían destruir una voz no preparada. ¿Qué tengo que hacer? Primero, vamos a trabajar la traducción. Necesitas entender cada palabra, cada emoción que estás cantando. Después,
Vamos a dividir la canción en secciones pequeñas y a dominar cada una por separado. Y finalmente, si consigues ejecutar cada parte, intentaremos juntarlo todo. Pasaron toda la mañana trabajando solo en la primera. Frase del aria. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Exigía un comienzo explosivo, una demostración inmediata de poder vocal que estableciera el tono para todo lo que vendría después. Era técnicamente desafiante, pero más que eso, era emocionalmente brutal. «Eres la reina de la noche», explicó Enrique. «Has perdido tu poder, te han arrebatado a tu hija, y ahora solo te queda la furia. No es tristeza, no es desesperación. Es ira pura, el tipo de emoción que puede mover montañas o destruir reinos. ¿Cómo encuentro esa ira? Piensa en todo lo que te ha hecho sentir impotente en la vida. Cada vez que te han tratado como inferior, cada vez que tus oportunidades se han visto limitadas por algo que no podías controlar, cada vez que has tenido que sonreír y dar las gracias cuando querías gritar». Las palabras de Enrique desbloquearon algo profundo en el pecho de Marina. Años de humillaciones sutiles, de ser tratada como un favor que el colegio le hacía al mundo, de tener que demostrar constantemente que merecía existir en ese espacio. La ira estaba allí, siempre había estado, solo que cuidadosamente controlada y redirigida hacia la motivación. Cuando lo intentó de nuevo, la primera frase salió con una fuerza que los sorprendió a ambos. No era solo técnica, era furia transformada en música, años de frustración canalizados en arte. «Eso», murmuró Enrique, «exactamente eso». Trabajaron durante 2 horas, y cuando Marina finalmente salió de la sala, su voz estaba exhausta, pero sentía una euforia que nunca antes había experimentado. Por primera vez, el aria de la Reina de la Noche parecía posible. En las clases regulares de ese día, se sintió diferente. Más segura, quizás. O quizás simplemente más decidida. Durante la clase de la profesora Elena, cuando la coordinadora hizo otro de sus comentarios sutiles sobre la importancia de la formación musical adecuada, Marina no sintió que se le calentaban las mejillas. En cambio, sonrió discretamente, sabiendo que guardaba un secreto que lo cambiaría todo. Por la noche, en casa, encontró a Concepción tumbada en el sofá con una compresa fría en la frente. La tos había empeorado, y ahora venía acompañada de dolores de cabeza y fiebre baja. «Mamá, tenemos que ir al médico». «No es nada, Marina. Solo necesito descansar más. No puedes seguir fingiendo que no estás enferma. Y si es algo serio». Concepción se sentó despacio, haciendo una mueca cuando un movimiento brusco desencadenó otro ataque de tos. «Hija, sabes que no podemos pagar una consulta médica ahora. ¿Y si consigo el dinero?» «¿Cómo?» Marina dudó. No podía contarle sobre el concurso, sobre el entrenamiento, sobre la posibilidad del premio en metálico. Todavía no. Era demasiado arriesgado crear esperanzas que quizás no pudiera cumplir. «Puedo pedir un adelanto en el colegio, o conseguir un trabajo de fin de semana». «Ya trabajas demasiado, y tienes que concentrarte en los estudios para la selectividad. Mamá, lo que importa ahora es cuidarte a ti». Concepción estudió el rostro de su hija durante largos segundos. «Marina, ¿hay algo que no me estás contando?» La pregunta la tomó completamente por sorpresa. Concepción siempre había tenido una intuición especial cuando se trataba de su hija, una capacidad para percibir cuándo algo era diferente. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque has estado diferente, más segura, como si supieras algo que yo no sé». Marina sintió el peso del secreto que llevaba. Durante semanas había vivido una doble vida, la estudiante sumisa durante el día y la aprendiz de cantante en las primeras horas de la mañana. Era agotador mantener las dos identidades separadas, especialmente cuando una de ellas prometía ser la solución a todos los problemas de la familia. «Mamá», dijo finalmente, «si te digo que quizás, solo quizás, pueda conseguir dinero para pagar tu tratamiento médico, ¿aceptarías ir al médico?» «¿Cómo?» «Confía en mí, solo por unas semanas. Confía en que tengo un plan». Concepción la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación.
Marina, no has hecho nada peligroso, ¿verdad? No, mamá. Nada peligroso. Solo diferente. Después de una larga pausa, Concepción asintió. Muy bien. Pero si ese plan sale mal, encontraremos otra forma de lidiar con la situación. Saldrá bien, dijo Marina, con una convicción que la sorprendió. Saldrá bien. Esa noche, tumbada en la cama, Marina miró al techo y pensó en todo lo que había cambiado en las últimas semanas. La niña invisible que cantaba sola en el auditorio se estaba transformando en algo completamente diferente. Alguien con voz, con poder, con la capacidad de cambiar su propio destino. En 3 semanas sería el concurso. En 3 semanas descubriría si todo el entrenamiento, todo el esfuerzo, todo el dolor habían valido la pena. En 3 semanas se enfrentaría a Rodrigo y a toda la élite del colegio con nada más que su propia voz como arma. Pero por primera vez desde que había aceptado el desafío, Marina no sentía miedo. Sentía algo mucho más poderoso, determinación absoluta. Había encontrado su furia y ahora sabía exactamente cómo usarla. La semana antes del concurso, trajo una tensión que parecía impregnar cada rincón del colegio. Marina podía sentirla en las miradas más prolongadas de sus compañeros, en las conversaciones que se detenían abruptamente cuando pasaba, en la forma en que incluso los empleados parecían observarla con curiosidad. La historia se había extendido mucho más allá de las aulas, llegando a los padres, exalumnos y a la comunidad más amplia que orbitaba en torno al Colegio Santa Isabel. Durante los entrenamientos finales con el profesor Enrique, Marina descubrió que dominar técnicamente el área de la Reina de la Noche era solo la mitad de la batalla. La otra mitad era mental. Conseguir ejecutar una pieza tan desafiante bajo una presión extrema, ante un público que incluiría a algunas de las personas más poderosas e influyentes de Madrid. La técnica ya la posees, dijo Enrique un lunes por la mañana, 5 días antes del concurso. Ahora necesitamos trabajar tu resistencia al estrés. Había creado un ambiente de presión artificial, invitando a doña Carmen, la secretaria de dirección, y a don Joaquín, el conserje, a presenciar el entrenamiento. Era un público minúsculo comparado con lo que enfrentaría en el concurso, pero suficiente para hacer que su corazón se acelerara cuando subió al pequeño escenario improvisado que Enrique había montado en la sala. Imagina que cada persona en la audiencia está deseando que fracases, le instruyó. Que han venido específicamente para verte humillarte. Usa esa energía como combustible. Marina cerró los ojos y conectó con la furia que había aprendido a canalizar. Cuando abrió la boca, la primera nota del aria salió con fuerza suficiente para hacer que doña Carmen se sobresaltara en su silla. Der Holle Rache kocht in meinem Herzen, cantó, y las palabras alemanas salieron como cuchillas afiladas cortando el aire. La ira de la Reina de la Noche se mezcló con su propia ira acumulada, creando una actuación que era tanto técnica como visceralmente emocional. Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. Doña Carmen tenía lágrimas en los ojos y don Joaquín, un hombre conocido por su impasibilidad, estaba boquiabierto. «Hija mía», murmuró doña Carmen, «¿de dónde ha salido esa voz?» El profesor Enrique sonrió por primera vez en semanas. «Marina, estás lista». Pero el martes, víspera del concurso, un evento inesperado amenazó con destruir todo por lo que había trabajado. Concepción se desmayó durante el trabajo. Marina recibió la llamada en medio de la clase de matemáticas. La voz de doña María, la supervisora de limpieza, estaba cargada de preocupación cuando explicó que su madre había sido llevada al hospital después de desmayarse en el pasillo principal del colegio. Estaba bien por la mañana, explicó doña María. Después del almuerzo, empezó a sentirse mareada. Intentamos que descansara, pero insistió en seguir trabajando. Alrededor de las 2 simplemente se desplomó. Marina salió del colegio corriendo sin pedir permiso, sin preocuparse por las consecuencias. El Hospital La Paz estaba a 20 minutos en autobús, pero ella hizo el recorrido en 15,
alternando entre correr y caminar rápido por las concurridas calles de Madrid. Encontró a Concepción consciente, pero visiblemente frágil, tumbada en una camilla en el pasillo de urgencias. El sistema público de salud estaba sobrecargado como siempre y tendrían que esperar horas para una consulta médica adecuada. «Mamá, ¿cómo te encuentras?» «Estoy bien, hija, solo un poco cansada». Concepción intentó sentarse, pero una ola de mareo la hizo reclinarse de nuevo. «No tenías que haber venido. Mañana es tu día importante». «¿Qué día importante?» Concepción la miró con una expresión que mezclaba cansancio y perspicacia maternal. «Marina, sé que hay algo que no me has contado. En las últimas semanas has estado saliendo de casa más temprano de lo normal. Llegas a casa más cansada. Y hoy doña María me ha dicho que todo el colegio está comentando sobre algún evento musical en el que vas a participar». Marina sintió el peso del secreto que había cargado durante tanto tiempo, con su madre tumbada en una camilla de hospital. En vísperas del concurso que podría cambiar sus vidas, ya no tenía sentido ocultar la verdad. «Mamá, me he inscrito en el concurso musical del colegio». «¿Concurso musical? Pero nunca me dijiste que cantabas». Porque tenía miedo de que fuera solo un sueño tonto, pero el premio es una beca para el conservatorio y dinero suficiente para pagar tu tratamiento médico». Concepción se quedó en silencio durante largos segundos procesando la información. «Marina, ¿tienes talento para esto?» El profesor Enrique cree que sí. ¿El profesor Enrique? Ese señor educado que siempre me saluda en los pasillos. Me ha estado entrenando todas las mañanas desde hace más de un mes. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Concepción. «Hija, ¿por qué no me lo contaste?» «Porque no quería crear falsas esperanzas. Y porque...» Marina dudó y luego decidió ser completamente honesta. «Y porque tenía miedo de que me lo prohibieras. Que lo consideraras demasiado peligroso, demasiado irreal». «¿Y lo es? ¿Peligroso?» Marina pensó en la pregunta cuidadosamente. «Lo es. Si fracaso mañana, seré humillada públicamente. Mi beca podría estar en peligro. Todo el mundo sabrá que la hija de la limpiadora intentó volar muy alto y se estrelló contra el suelo». «¿Y si lo consigues?» «Si lo consigo, nuestra vida cambia por completo». Concepción extendió la mano y tocó el rostro de su hija. «Marina, he pasado toda mi vida intentando darte oportunidades que yo nunca tuve. Si esta es tu oportunidad, tienes que agarrarla con todas tus fuerzas. Pero ¿y tú? ¿Cómo voy a concentrarme en el concurso sabiendo que estás enferma? Hija, yo aguanto un día más. Tú aguantas una actuación. Mañana cantas y después resolveremos mi salud juntas». Pasaron el resto de la tarde en urgencias, esperando una consulta que finalmente tuvo lugar a las 7 de la tarde. El médico, un hombre joven y claramente sobrecargado, hizo un examen rápido y prescribió algunas pruebas que tendrían que hacerse la semana siguiente. «Podría ser anemia severa. Podría ser una infección respiratoria persistente», explicó. «Las pruebas darán un diagnóstico más preciso. Por ahora, mucho descanso y los medicamentos que he recetado». Cuando finalmente llegaron a casa, ya pasaban de las 9 de la noche. Marina ayudó a su madre a acomodarse en el sofá y fue a preparar un té. Sus manos temblaban ligeramente, no solo por el cansancio, sino por la realidad de lo que enfrentaría en menos de 20 horas. El teléfono sonó cuando estaba en la cocina. Era el profesor Enrique. «Marina, me he enterado de lo de tu madre. ¿Cómo está?» «Mejor, pero necesitará pruebas. Profesor, no sé si podré actuar mañana. No puedo dejar de pensar en...» «Para», la interrumpió Enrique. «Respira hondo y escúchame. Tu madre está en casa, segura, con medicación adecuada. Las pruebas pueden esperar unos días, el concurso no». «Pero ¿y si pasa algo durante mi actuación? ¿Y si se pone mala y yo no estoy allí?» «Marina, ¿crees que tu madre quiere que renuncies a una oportunidad como esta? ¿Que te ha criado toda la vida para que te rindas en el momento crucial?» La pregunta la golpeó de lleno. Concepción lo había sacrificado todo para darle a su hija las oportunidades que ella misma nunca tuvo. Renunciar ahora
sería desperdiciar décadas de sacrificio maternal. Lo sé, pero... sin peros. Vas a dormir temprano hoy. Vas a despertarte mañana sabiendo que hoy es el día para el que te has preparado toda la vida. Y vas a subir a ese escenario y a demostrarle a todo el mundo quién eres realmente. Después de colgar el teléfono, Marina se sentó junto a su madre en el sofá. «Mamá, mañana es el concurso». «Lo sé. Doña María me contó que todo el colegio está hablando de ello. Algunos padres incluso han venido especialmente para verlo. No tienes que ir. Puedes descansar en casa». Concepción la miró con una expresión decidida que Marina reconoció como la misma mirada que veía en el espejo cuando tomaba decisiones difíciles. «Hija, ¿de verdad crees que me perdería la oportunidad de ver brillar a mi hija? Pero no estás bien». «Estaré en el primer día de actuaciones de mi hija cantante, aunque sea el último lugar donde debería estar». Pasaron el resto de la noche hablando de música, de sueños, del miedo y el coraje necesarios para perseguir algo que parecía imposible. Concepción hizo preguntas sobre el entrenamiento, sobre el profesor Enrique, sobre las canciones que Marina había aprendido. Era como si estuvieran recuperando meses de conversaciones perdidas en una sola noche. «¿Puedes cantarme algo?», pidió Concepción cuando ya pasaba de la medianoche. El profesor Enrique dijo que descansara la voz. «Solo un poquito, algo simple». Marina cantó en voz baja el Ave María, que le había cantado al profesor Enrique el primer día de entrenamiento. Su voz llenó el pequeño apartamento como una bendición, transformando el ambiente en algo sagrado. Cuando terminó, Concepción estaba llorando. «Hija mía», murmuró, «¿de dónde ha salido esa voz?» «De ti, mamá. Ha salido de ti». Al día siguiente, Marina se despertó a las 5 de la mañana, pero no fue al colegio. En su lugar, tomó un baño largo, comió un desayuno ligero y pasó una hora haciendo ejercicios de respiración y calentamiento vocal que el profesor Enrique le había enseñado. Concepción se despertó a las 7, visiblemente mejor después de una noche de descanso, e insistió en ayudar a su hija a prepararse. El vestido que Marina usaría era el mismo que había pertenecido a su abuela. Negro, simple, pero elegante, de una forma atemporal. «Estás preciosa», dijo Concepción ayudándola con la cremallera. «Pareces una cantante de verdad». A las 9 de la mañana salieron juntas hacia el colegio. Era la primera vez que Concepción acompañaba a su hija como madre de una artista, no como empleada de la institución. La diferencia era sutil, pero ambas podían sentirla. El auditorio estaba siendo preparado para el evento de la noche. Técnicos de sonido ajustaban equipos, empleados organizaban sillas adicionales y flores caras decoraban el escenario. Era evidente que el concurso se había convertido en un evento social importante, mucho más allá de una simple presentación estudiantil. Durante las clases del día, a Marina le costó concentrarse. La profesora Elena hizo algunos comentarios sobre el gran día con una ironía mal disimulada. Rodrigo la evitó por completo, como si estuviera lidiando con sus propias ansiedades sobre lo que sucedería. Durante el almuerzo, Sofía se acercó a la mesa donde Marina comía sola. «¿Puedo sentarme?». Marina señaló la silla vacía, curiosa sobre lo que Sofía quería decir. «Quiero que sepas», comenzó Sofía, «que independientemente de lo que pase esta noche, respeto tu valentía». La declaración fue tan inesperada que Marina casi se atraganta con la comida. «¿Perdona? Rodrigo me contó sobre la canción que te dio, sobre lo difícil que es. Francamente, yo jamás habría tenido el valor de aceptar un desafío así». «¿Por qué me dices esto?». Sofía dudó, jugando con el caro anillo que llevaba en el dedo. «Porque quizás he sido injusta contigo. Quizás he proyectado mis propias inseguridades en alguien que en realidad es más valiente que yo». «¿Tus inseguridades? Marina, ¿crees que es fácil ser yo? Ser juzgada constantemente, tener que mantener un estándar imposible, saber que la gente solo se acerca a ti por tu apellido». Sofía rió amargamente. «Al menos tú sabes que tus logros son tuyos.
Yo nunca tendré esa certeza. La conversación estaba tomando un rumbo que Marina no esperaba. Durante semanas había visto a Sofía como una antagonista, una representante de todo lo que la excluía. Pero ahora se daba cuenta de que había una persona real detrás de la fachada perfecta, alguien luchando con sus propios demonios. Sofía, independientemente de lo que pase hoy, gracias por decirme esto. Buena suerte esta noche, de verdad. Cuando Sofía se levantó para irse, Marina sintió como si una de las muchas capas de tensión que había cargado durante semanas se hubiera eliminado. El concurso seguiría siendo el mayor desafío de su vida, pero al menos ahora sabía que no todos en el público estarían en su contra. A las 5 de la tarde, Marina se dirigió a la última sesión de calentamiento con el profesor Enrique. El despacho 23 estaba diferente. Había quitado todos los muebles innecesarios, creando un espacio amplio donde ella pudiera moverse libremente. «¿Cómo te sientes?», preguntó él. «Aterrada, emocionada, lista». Marina hizo una pausa. «Todo al mismo tiempo. Perfecto. El miedo te mantendrá alerta. La emoción le dará energía a tu actuación. Y estar lista, bueno, eso lo estás». Hicieron 40 minutos de calentamiento vocal, centrándose especialmente en la respiración y el control de las notas más altas del área alemana. Enrique no la hizo cantar la canción entera, solo pasajes específicos que exigían una técnica perfecta. «Recuerda», dijo cuando terminaron, «hoy tienes dos opciones. Puedes cantar el aria de Puccini, que te garantizará una presentación sólida y probablemente la victoria en el concurso. O puedes cantar a Mozart, que es un riesgo enorme, pero que, si funciona, será inolvidable. ¿Qué me recomienda?». Enrique sonrió. «No soy yo quien va a estar en ese escenario. La decisión es tuya, y tiene que venir de tu corazón». A las 7 de la tarde el auditorio estaba abarrotado. Marina se asomó por la cortina lateral y vio un público que incluía no solo a alumnos y profesores, sino a decenas de padres, exalumnos y algunas personalidades que reconoció de periódicos y revistas. En la primera fila estaba un hombre que sabía que era Fernando Meneses, el padre de Rodrigo. Concepción estaba sentada en medio del auditorio, visiblemente cansada, pero decidida a estar presente. A su lado, para sorpresa de Marina, estaba el profesor Enrique, que había decidido presenciar la actuación como un miembro regular del público. Había 5 finalistas en el concurso. Marina sería la última en actuar, una posición que el profesor Enrique había descrito como tanto una ventaja como una maldición. Ventaja porque conocería el nivel de la competencia. Maldición porque la ansiedad tendría más tiempo para crecer. Los primeros 4 candidatos actuaron bien. Isabel Ferrer, hija de un famoso director de orquesta, cantó un aria de Verdi con una competencia técnica impresionante. Lucas Morales eligió una canción contemporánea que arrancó aplausos entusiastas. Los otros 2 fueron técnicamente adecuados, pero sin un brillo especial. Cuando la profesora Elena anunció su nombre, Marina sintió como si estuviera flotando hacia el escenario. El auditorio quedó en silencio absoluto cuando se posicionó en el centro, cerca del piano que sería su única compañía musical. Miró al público y vio cientos de rostros observándola. Algunos curiosos, otros escépticos, algunos claramente esperando un espectáculo de humillación. En medio de todos ellos, encontró los ojos de Concepción, que le dedicó una sonrisa alentadora. Fue en ese momento que Marina tomó su decisión final. En lugar de dirigirse al pianista para indicar qué canción cantaría, caminó hasta el micrófono en el centro del escenario y habló directamente al público. «Hace unas semanas», comenzó, su voz clara y firme, «un compañero me desafió a cantar una de las canciones más difíciles del repertorio operístico. Él creía que fracasaría, y que ese fracaso me pondría de nuevo en mi lugar. Esta noche, acepto públicamente ese desafío». Un murmullo de expectación recorrió el público. En la primera fila vio a Fernando Meneses inclinarse hacia adelante, claramente intrigado. Rodrigo estaba sentado unas filas más atrás, con el rostro pálido de nerviosismo. «Voy a cantar Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen» de Wolfgang Amadeus Mozart. El aria de la Reina de la Noche.
El murmullo se transformó en exclamaciones audibles. La profesora Elena, que estaba en el lateral del escenario, se quedó visiblemente sorprendida. Era una elección que nadie esperaba, especialmente viniendo de una cantante sin formación formal. Marina le hizo un gesto al pianista para que se retirara. Cantaría a capella, sola, sin acompañamiento musical. Era lo más arriesgado posible, pero también lo más puro. Sería solo su voz contra el silencio, su talento contra las expectativas de toda una sociedad. Cerró los ojos, respiró hondo y conectó con toda la ira que había acumulado a lo largo de su vida. Cuando abrió la boca, ya no era Marina Sánchez, la becaria invisible. Era la reina de la noche, poderosa, furiosa, imborrable. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Lo que sucedió a continuación fue pura magia. La primera nota salió como un trueno silencioso, cortando el aire del auditorio con precisión quirúrgica. Marina ya no estaba en el escenario del Colegio Santa Isabel. Estaba en otro lugar, en otro tiempo, encarnando la furia milenaria de una reina traicionada. Su voz llenó cada centímetro del espacio, haciendo vibrar las paredes con una fuerza que nadie esperaba de una chica de 17 años. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen, cantó, y las palabras alemanas salieron cargadas de una emoción tan visceral que incluso quienes no entendían el idioma podían sentir la sed de venganza hirviendo en cada sílaba. El público quedó petrificado. No era solo la perfección técnica lo que los sorprendía, aunque Marina estaba alcanzando notas que la mayoría de las sopranos profesionales tendrían dificultades para lograr. Era la pasión cruda, la honestidad emocional devastadora, la forma en que transformó años de humillación y frustración en arte puro. El profesor Enrique, sentado junto a Concepción, sentía las lágrimas rodar por su rostro. En 40 años de carrera musical, nunca había presenciado una actuación tan técnicamente perfecta y emocionalmente verdadera al mismo tiempo. Marina no solo estaba cantando a Mozart, estaba canalizando el alma del propio compositor. Fernando Meneses, en la primera fila, había dejado de respirar. Como hombre que financiaba óperas por todo el mundo, que había escuchado a las mejores sopranos de la actualidad, reconocía un talento transformador cuando lo oía. La chica en el escenario no era solo buena, era extraordinaria de una manera que aparece una vez en una generación. Rodrigo estaba inmóvil en su silla, con el rostro pálido de shock. Había creado esa situación como una broma cruel, una forma de poner a la becaria en su lugar, pero ahora estaba presenciando algo completamente diferente. Una lección de grandeza musical que lo hacía sentir pequeño y mezquino. Sofía contenía la respiración, con las manos temblando ligeramente. Toda su vida había sido cuidadosamente construida para impresionar, para mantener las apariencias, para cumplir con las expectativas sociales. Pero allí estaba una chica que había desechado toda seguridad y había elegido ser verdadera, sin importar las consecuencias. Concepción lloraba abiertamente, una mezcla de orgullo maternal e incredulidad. Esa era su hija, la niña que había criado en un pequeño apartamento, por la que había trabajado incansablemente para darle oportunidades que ella misma nunca tuvo. Y ahora estaba viendo el fruto de todo ese sacrificio transformarse en algo mágico. La profesora Elena estaba apoyada en la pared lateral del escenario, su rostro una máscara de shock y quizás por primera vez en su vida, de humildad genuina. Durante años había subestimado a Marina, tratándola como una intrusa en el mundo musical que consideraba su territorio exclusivo. Ahora se veía obligada a reconocer que se había equivocado por completo sobre quién poseía realmente talento musical en ese colegio. Marina navegó por el aria como una fuerza de la naturaleza. Los pasajes de coloratura que solían quebrar a cantantes experimentadas salían de su garganta con una fluidez imposible. Los agudos estratosféricos que Mozart había escrito para castigar a las voces inadecuadas eran alcanzados y sostenidos con una facilidad casi insultante. Pero más que técnica, había interpretación. Cada frase contaba parte de la historia de la reina de la noche,
Cada nota llevaba el peso dramático de una mujer que lo había perdido todo. Cuando llegó al clímax del aria, Marina hizo algo que ningún profesor le había enseñado, que no estaba en ningún manual de técnica vocal. Dejó de cantar durante 2 segundos de silencio absoluto, miró directamente a Rodrigo en el público y luego atacó la nota final con fuerza suficiente para hacer temblar la lámpara del auditorio. La nota fue sostenida durante 15 segundos, imposibles, pura y cristalina, resonando por las paredes como la voz de una diosa airada. Cuando finalmente se disolvió en el silencio, el auditorio permaneció en un mutismo absoluto durante largos segundos. Entonces Fernando Meneses se levantó. Comenzó a aplaudir solo, sus palmas resonando como disparos en el silencio. Uno por uno, otras personas se unieron a él. El profesor Enrique, Concepción, algunos alumnos de la primera fila. En cuestión de segundos, todo el auditorio había estallado en aplausos que más parecían una ovación de pie. Marina permaneció inmóvil en el centro del escenario, respirando pesadamente, casi sin creer lo que acababa de suceder. Había cantado el aria de la Reina de la Noche perfectamente, ante cientos de personas, sin acompañamiento, llevando solo su talento y su determinación. Y había funcionado. Los aplausos continuaron durante minutos que parecieron eternos. Se lanzaron flores al escenario. La gente gritaba, brava, con entusiasmo genuino. Incluso algunos profesores que nunca habían mostrado ningún interés por ella estaban aplaudiendo vigorosamente. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a disminuir, la profesora Elena subió al escenario con una expresión que mezclaba vergüenza profesional y respeto a regañadientes. «Señoras y señores», anunció al micrófono, «creo que no necesitamos esperar la deliberación de los jueces. Acabamos de presenciar una de las actuaciones musicales más extraordinarias de la historia de esta institución». Más aplausos estallaron del público. «Marina Sánchez», continuó Elena, su voz temblando ligeramente, «acabas de ganar una beca completa para el Real Conservatorio Superior de Música, además del premio en metálico de 50.000 euros. El auditorio estalló de nuevo. 50.000 euros era más dinero del que Concepción ganaba en 2 años de trabajo. Era suficiente para pagar un tratamiento médico completo, saldar deudas y comenzar una nueva vida. Marina se derrumbó en lágrimas en el escenario. No, lágrimas de tristeza, sino de alivio absoluto. Lo había logrado. Contra todo pronóstico, contra todas las expectativas, había transformado el desafío de Rodrigo en su victoria definitiva. Concepción corrió al escenario, subiendo los escalones con una agilidad que su propia enfermedad no podía suprimir. Madre e hija se abrazaron en el centro del escenario, llorando juntas mientras el público continuaba aplaudiendo. «Lo sabía», murmuró Concepción al oído de su hija. «Siempre supe que eras especial». El profesor Enrique se unió a ellas en el escenario, con los ojos brillantes de orgullo. «Marina», dijo, «acabas de demostrar que la música realmente no tiene clase social. Eres una artista de verdad». Rodrigo permaneció en el público durante largos minutos después de que la mayoría de la gente se hubiera ido a la recepción en el jardín del colegio. Estaba inmóvil, procesando todo lo que había sucedido. Su broma cruel se había transformado en la victoria de Marina, pero más que eso, había revelado una verdad sobre el carácter que lo incomodaba profundamente. Finalmente, se levantó y caminó hacia el escenario, donde Marina todavía estaba conversando con admiradores y recibiendo felicitaciones. Cuando ella lo vio acercarse, la conversación a su alrededor cesó gradualmente. Todo el mundo quería saber cómo reaccionaría el joven heredero al dramático giro que su provocación había creado. «Marina», dijo cuando finalmente quedaron cara a cara, «yo...». Se detuvo, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas. Durante toda su vida le habían enseñado que el dinero lo resolvía todo, que la posición social era más importante que el carácter, que algunas personas nacían superiores a otras. Pero Marina había destruido por completo esa visión del mundo con nada más que talento, trabajo duro y coraje. «Estaba equivocado», dijo finalmente.
completamente equivocado sobre ti, sobre la música, sobre lo que realmente importa. Marina lo estudió durante largos segundos. Había una vulnerabilidad en Rodrigo que nunca antes había visto, una humildad genuina que contrastaba completamente con la arrogancia que siempre había demostrado. «Rodrigo», dijo amablemente, «me diste el mayor regalo de mi vida. No por la razón que pretendías, pero me lo diste de todos modos. ¿Cómo dices? Me obligaste a encontrar mi propia fuerza. Sin tu desafío, quizás nunca habría descubierto de lo que soy capaz». Rodrigo asintió lentamente. «Para ser honesto, nunca esperé que realmente lo aceptaras. Pensé que simplemente lo ignorarías o te rendirías. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué intentaste humillarme?» La pregunta lo obligó a confrontar motivaciones que él mismo no había examinado completamente. Porque me hacías sentir pequeño, no por el dinero o la posición social, por el carácter. Tenías algo real, algo que yo nunca he tenido. ¿Y ahora? Rodrigo miró alrededor del auditorio, viendo a su familia y amigos conversando con Concepción como si fuera una igual, viendo al profesor Enrique siendo tratado como el héroe que realmente era, viendo a Marina rodeada de personas que la admiraban genuinamente por sus logros. «Ahora entiendo que quiero ser el tipo de persona que merece estar al lado de alguien como tú». Marina sonrió, la primera vez que le había sonreído sin sarcasmo ni actitud defensiva. «Eso se puede arreglar, pero tendrás que trabajar para conseguirlo». Durante la recepción en el jardín, Fernando Meneses se acercó a Concepción con una propuesta que cambiaría aún más drásticamente el rumbo de sus vidas. «Señora Sánchez», dijo respetuosamente, «me gustaría financiar íntegramente la carrera musical de su hija. El conservatorio, profesores particulares, cualquier cosa que necesite». Concepción se quedó sin palabras. «Señor Meneses, eso es muy generoso, pero no es generosidad, es una inversión. Su hija tiene un talento que aparece una vez en una generación. Sería un crimen desperdiciarlo por falta de recursos financieros». Marina se unió a la conversación, habiendo oído la propuesta. «¿Por qué haría eso?». Fernando la miró directamente. «Porque creo que el arte verdadero debe ser nutrido, independientemente de dónde surja, y porque mi hijo me ha enseñado hoy una lección valiosa sobre reconocer el valor real cuando lo encontramos». Los meses que siguieron al concurso fueron de transformación completa. Marina se cambió a una escuela especializada en artes, donde podía desarrollar su talento vocal mientras completaba su educación regular. Concepción, con acceso a un tratamiento médico adecuado financiado por el premio, descubrió que sufría de una infección respiratoria tratable y una anemia severa, ambas curables con medicación y cuidados apropiados. El profesor Enrique fue ascendido a coordinador musical del colegio, recibiendo finalmente el reconocimiento que merecía después de décadas de dedicación. Su primera decisión fue implementar un programa de becas musicales para estudiantes de bajos ingresos, garantizando que otros talentos como el de Marina no pasaran desapercibidos. La profesora Elena, tras un periodo de reflexión forzada sobre sus prejuicios, se convirtió en una de las mayores defensoras de los programas de inclusión musical. No fue una transformación fácil, pero fue real. Rodrigo comenzó a trabajar en la empresa de su padre, pero no en el puesto ejecutivo que siempre le había estado destinado. Empezó desde abajo, aprendiendo sobre la responsabilidad, sobre el trabajo duro, sobre ganarse el respeto a través de acciones en lugar de herencia. Y todos los viernes asistía a los conciertos de Marina en el conservatorio. Sofía se convirtió en una de las mejores amigas de Marina, una amistad construida sobre la honestidad mutua, en lugar de jerarquías sociales. Descubrió que tener una amiga que la valoraba por quién era realmente, no por lo que poseía, era más gratificante que todas las relaciones superficiales que había cultivado durante años. 2 años después, Marina se estaba preparando para una audición en el Teatro Real de Madrid, cuando recibió una visita inesperada. Rodrigo apareció en el camerino con un ramo de flores sencillas y un sobre. «¿Qué es esto?»,
preguntó ella. Ábrelo y verás. Dentro del sobre había un contrato de grabación con una de las principales discográficas de música clásica de España y una carta explicando que Rodrigo había usado sus conexiones familiares para conseguir la audición que había resultado en el contrato. ¿Por qué has hecho esto? Porque prometí que trabajaría para merecer estar a tu lado. Este es mi trabajo. Marina miró el contrato, luego a Rodrigo, y finalmente entendió que su viaje apenas comenzaba. La chica invisible que cantaba sola en el auditorio vacío se había transformado en una artista reconocida, pero más importante que eso, se había transformado en alguien que sabía exactamente quién era y de lo que era capaz. «Rodrigo», dijo, «¿quieres acompañarme al teatro esta noche? Voy a cantar el aria de la Reina de la Noche, para un público de 2000 personas. Sería un honor». Cuando subieron al escenario del Teatro Real, Marina miró al público y vio no solo rostros anónimos, sino historias, personas que, como ella, habían luchado por sus sueños contra pronósticos imposibles, personas que entendían que la música realmente no tiene clase social, que el talento puede surgir en cualquier lugar, que el coraje es el único billete necesario para transformar la propia vida. Cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a cantar. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Y una vez más, su voz llenó el espacio como pura magia, recordando a todos los presentes que algunas personas no solo nacen para soñar, sino para transformar los sueños en realidad. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Marina Sánchez haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con esta historia de superación, determinación y el descubrimiento de que el talento verdadero no conoce fronteras sociales, dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha conmovido más. Marina nos ha enseñado que no importa de dónde vengamos o qué obstáculos enfrentemos, cuando encontramos nuestra verdadera pasión y tenemos el coraje de perseguir nuestros sueños, podemos transformar no solo nuestras propias vidas, sino también tocar el corazón de todos a nuestro alrededor. Cada día traemos historias como esta que revelan la fuerza extraordinaria del espíritu humano y nos recuerdan que dentro de cada uno de nosotros existe una voz esperando ser descubierta. Os esperamos en el próximo episodio, donde una vez más celebraremos el poder transformador de los sueños que se hacen realidad.